Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. ¿Cómo les ha ido con la calor? Bien, hermanos. Dicen que la calor es bueno para los huesos, pero no para al trabajador, amén, que trabaja afuera. Aleluya. Vamos a empezar, hermanos. ¿Por qué no saluda al que está a su lado? Dele una bienvenida, una sonrisa. Y los niños pueden subir arriba. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Amén. ¿Cuántos están listos para aprender, hermanos? Amén. ¿Vinieron preparados? Amén. Aleluya. Los hermanos que están tomando la clase en la cocina pueden pasar. Y el resto estamos aquí. Vamos a aprender. Amén. Aleluya. Así como están de pie, hermanos, voy a dejar este lugar en dirección del Espíritu Santo, el hermano Polito, que él nos va a traer la enseñanza. Amén. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria al Señor. Bendecidos y con calorcito, ¿verdad? Pero más caliente va a estar el infierno. Amén. Esta calor se puede soportar, ¿verdad? Esta calor no hay problema. Pues, hermanos, estoy contento de estar aquí nuevamente en la casa del Señor. Es una delicia servirle a Dios, ¿verdad? Y estar en comunión con Cristo y estar aquí en su casa para aprender de su palabra. Amén, hermanos. Vamos a orar, ¿qué les parece? Oramos para que Dios nos hable con su palabra. Amén. Bendito Dios, gracias te damos, Señor. Gracias te doy, Señor, porque me permites estar aquí en tu casa, Señor. Te damos gloria y honra, Señor. Gracias te damos porque nos permites estar aquí reunidos juntos para aprender de tu palabra, escuchar de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, háblanos con tu palabra, que podamos salir de aquí edificados, instruidos por tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, tomen su lugar. Pues hoy queremos continuar el tema que nuestro hermano Medel comenzó la semana pasada o hace 2 semanas, ¿verdad? Creo que hace 2 semanas. El tema del Espíritu Santo, ¿verdad? Un tema importante enseñarlo, importante entenderlo. Amén. Porque hoy día hay en el mundo pentecostal hay mucha falsedad, mucha imitación en lo que concierne al Espíritu Santo, hermanos. Hay muchas, gracias, pastor. En el mundo pentecostal, desafortunadamente, hay muchos abusos y mucho mal uso de lo que es el Espíritu Santo. Mal uso
Y hay una cantidad de cosas que se hacen atribuyéndoselo al Espíritu Santo cuando no es del Espíritu Santo. Entonces, es importante que tengamos claro lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Hay mucho mal entendido, mal interpretado y mal usado en relación con lo que es el mover del Espíritu Santo. Y eso es triste, hermanos, ¿verdad? Hoy día hay gente que tumba a otros. Les soplan y los tumban. Y hay otros que se revuelcan y otros que saltan, otros que brincan y corren. Todo atribuyéndoselo al estar recibiendo el Espíritu Santo cuando la Biblia no enseña eso. Entonces queremos aclarar ciertos puntos, ¿verdad? Para mirar lo que la Biblia dice. Es un poco triste, pero hay muchas cosas desordenadas y blasfemas que suceden o que se hacen atribuyéndoselo al Espíritu Santo. Ustedes lo han visto, me imagino, ¿verdad? Hay cantidad de videos en YouTube. Entonces queremos, con la ayuda del Señor, mirar qué es lo que la Biblia nos enseña. Amén. Como le dijo Pablo a Timoteo, traza bien la palabra de Dios, usa bien la palabra del Señor. Y eso es lo que queremos hacer. Queremos mirar qué es lo que la Biblia enseña acerca de este tema, ¿verdad? Interpretar los pasajes lo mejor posible, hermanos, ¿verdad? Entonces creo que nuestro hermano Medel habló de quién es el Espíritu Santo, nos habló de la función, ¿verdad? De la función del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y queremos, con la ayuda de Dios, contestar 3 preguntas. ¿Quién da al Espíritu Santo? Porque muchos creen que es el hombre. Muchos creen que repetir ciertas palabrerías, aleluya, 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 es recibir el Espíritu Santo. Y la Biblia no enseña eso. Algunos predicadores despelucan a la gente. Sale la gente despelucada del servicio y dicen que están recibiendo el Espíritu Santo. Pero no es el Espíritu Santo, hermanos. Entonces queremos ver quién da el Espíritu Santo, quiénes reciben el Espíritu Santo o cómo se recibe el Espíritu Santo. Y la tercera pregunta que queremos contestar, ¿cuál es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si tenemos o no tenemos el Espíritu Santo? Amén. No sé hasta dónde alcancemos, pero con la ayuda de Dios ojalá podamos contestar 2 preguntas de menos hoy, y lo que nos quede lo vamos a terminar el próximo miércoles. Amén, hermanos. Entonces, ¿quién da el Espíritu Santo? Bueno, si vamos a Hechos capítulo 2, verso 17, es cuando se derrama el Espíritu Santo por primera vez, allá en el Pentecostés, ¿verdad? Y la Biblia dice que vino el Espíritu Santo y se derramó y hablaron en lenguas. Y personas que estaban ahí escucharon y preguntan, ¿qué es esto, verdad? Y para la otra semana vamos a hablar más de lo que son las lenguas. Hoy no.
Y Pedro se levanta. Y Pedro es el que dice, esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, Pedro está citando lo que el profeta Joel dijo. Y dice, en los postreros días, dice Dios. Entonces, el que promete es Dios. El que promete el Espíritu Santo es Dios. Dice Dios, derramaré de mi espíritu. Entonces está hablando de sí mismo, del espíritu de Él. ¿Y por qué no vamos allá a Joel capítulo 2, verso 27, para mirar lo que Pedro nos está diciendo aquí? Amén. Y dice ahí, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Y quién es yo? ¿Y que yo soy quién? Jehová vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Podemos ver que el que está hablando aquí es Jehová. Y luego continúa en el verso 28, dice Jehová, y después de esto, ¿qué voy a hacer? Derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. Y luego dice también el 29, y también sobre los siervos y las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Como pueden ver, es Jehová el que está hablando. Por eso Pedro allá dice Dios, derramaré de mi espíritu. Y esta gloriosa promesa se cumple en el día de Pentecostés. Dios derrama de su Espíritu Santo sobre aquellos 120 que están en el aposento alto, ¿verdad? Y vamos a hablar de eso para la otra semana un poco más. Pero se cumple, hermanos, esta preciosa promesa, estas palabras se cumplen. Y es importante entender que esto es algo glorioso. Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no moraba permanentemente en las personas. Por eso dice la Biblia, y vino el Espíritu de Dios sobre Isaías y profetizó y habló. Y vino el Espíritu Santo sobre Sansón y luego hacían tal obra. El Espíritu Santo venía sobre ellos para hacer un trabajo, para hacer una obra, pero no moraba en ellos permanentemente como lo es hoy. Y esto es glorioso para nosotros, hermanos, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿O no sabéis que vosotros sois el templo de Dios? ¿Verdad? ¿Qué nos dice así el pasaje? Y que el Espíritu Santo mora en vosotros. Qué precioso saber y entender eso, hermanos. Que en el pasado, en el Antiguo Testamento, Dios se movía. Era otra dispensación y Dios obraba y se movía en cierta manera. Pero en el día de Pentecostés se cumple de lo que Joel estaba hablando. De que Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Y luego dice que, ¿cómo dice? Que sus hijos mirarían visiones, ¿cómo dice ahí?
Dice que profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu. Qué precioso, porque ahora vemos que en el Nuevo Testamento, bajo el nuevo pacto, el Espíritu Santo no está limitado a solamente a un sacerdote. No está limitado solamente al profeta o a algún juez. Ahora es para todos, para toda carne, para jóvenes, para ancianos, para mujeres, para hombres, para pobres, para ricos. Es para todos. Porque antes era específicamente para ciertas personas que Dios seleccionaba para una obra. Entonces, esto es precioso, hermanos. Estamos en la mejor dispensación de la historia humana, por si no lo sabía. Algunos dicen, yo quisiera haber estado allá cuando Moisés estaba viendo el mar. No, hermanos. Hoy es el mejor tiempo porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Estamos bajo la dispensación de la gracia, hermanos. Como dice ahí, les estaba diciendo en 1 Corintios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Qué precioso, ¿verdad? Amén, hermanos. Vayamos allá a Ezequiel capítulo 36 y verso 26. Este pasaje, Dios le está hablando a la nación de Israel. Es para ellos y no se ha cumplido en su totalidad, pero corresponde al nuevo nacimiento. Corresponde a nosotros, al nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo. Miren cómo dice ahí, os daré corazón nuevo. Nuevamente, este es Jehová el que está hablando, es Dios. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, verso 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ese es el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Este es Dios mismo, hermano, que está hablando de poner su espíritu dentro de las personas. Que su espíritu es lo que nos capacita para hacer la voluntad de Dios. Nos da el poder para obedecer a sus preceptos. ¿Verdad? Por eso el apóstol le dice a los filipenses, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren qué precioso, que es Dios a través de su espíritu que nos da el poder para ser fieles. Nos capacita para poder resistir la tentación. ¿Y por qué lo hace? Porque Él es bueno. Por su buena voluntad, dice. Porque Dios es bueno. Él nos ama. Él es misericordioso. Por su buena voluntad. Entonces, hermanos, podemos ver que en estos pasajes que el que promete da su espíritu es Dios. Amén. Vayamos allá a Marcos capítulo 1. Estas son las palabras de Juan el Bautista. Marcos 1, verso 7. Estas palabras también se encuentran en Mateo y en Lucas. Dice, y predicaba diciendo,
viene tras mí el que es más poderoso que yo. ¿Quién era ese? Aleluya, amén. A quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíritu Santo. Esta es una declaración poderosa, grande, hermanos, porque en esencia está diciendo que Jesús es Dios. Porque sabemos lo que dice en Joel, que es Jehová que va a derramar su espíritu. Y aquí nos dice Juan que el que da el espíritu es Jesús. Amén. Esta declaración es una declaración de la autoridad y potestad que se le ha dado a Jesús. Por eso Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda potestad. ¿Por qué? Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, plural, todos los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces toda potestad, hermanos, le ha sido dada a Jesús, y por eso Él tiene autoridad para bautizar con el Espíritu Santo. Gloria al Señor. También podemos verlo ahí en San Juan, Evangelio de Juan capítulo 7. Capítulo 7, vamos a comenzar del verso 37. Aquí están celebrando la celebración, la fiesta de los tabernáculos. Y Juan nos relata esta escena preciosa, hermanos. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y luego, ¿cómo termina diciendo? Y esto dijo ¿de qué? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. Ahora, para entender esto, hay que entender la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era la celebración de los 40 años que el pueblo de Israel anduvo por el desierto. Y tenían que abandonar sus casas. Tenían que dejar la comodidad, abandonar sus casas e irse y hacer unas enramadas o unas cabañitas, unas tiendas de camping por 7 días, por una semana. Y de esta manera recordar y enseñarles a sus hijos cómo anduvieron sus padres por el desierto como nómadas, moviéndose de un lugar para otro y para otro y para otro, porque no tenían ciudad estable. Y en el último día de la fiesta, el sacerdote
tomaba una vasija con agua y la derramaba sobre el altar y sobre las gradas del templo, para recordarles que cuando sus padres tuvieron sed, Dios les proveyó agua de la roca y no murieron de sed. Y imagínense ustedes, está ahí el gentío en el gran y último día de la fiesta, y todos están allí en el templo con este evento en sus memorias, en sus mentes, recordando y haciendo memoria y explicándoles a sus hijos. Y luego ven al sacerdote tomar el agua y derramarla sobre el altar y sobre las gradas. Y en ese momento se pone en pie Jesús y dice: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y el que creyere, como dicen las escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Qué poderoso, hermanos. Qué poderoso. O sea, Jesús les estaba diciendo: yo soy esa roca que dio de beber a vuestros padres. Yo soy esa agua de vida. Yo soy esa fuente de vida. Y el que quiera vida tiene que venir a mí. El que tenga sed tiene que venir a mí y beber. ¿Y de qué hablaba? Hablaba del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen. De eso estaba hablando. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Entonces, esto nos pone unos requisitos. Uno, tiene que haber sed. Debe haber sed en la persona. Debe de haber deseo, sed de Dios. Me recuerdan las palabras del salmista: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. No de cualquier Dios, hermanos, sino del Dios vivo. Entonces, tiene que haber sed. Y dos, tenemos que ir a Jesús, porque Él es el que bautiza con Espíritu Santo, porque Él es la fuente del agua. Él es la fuente del Espíritu Santo, hermanos. Algunos tienen la idea de que recibir el Espíritu Santo tienes que ir a la convención, tienes que ir al campamento de varones, al campamento de jóvenes, y allá vamos a ir a buscar el fuego, vamos a ir allá. Algunos creen que va a venir tal predicador y viene este predicador que derrama del Espíritu Santo. Yo pensé que el que derramaba era Jesús. Así dice la Biblia. Y cuando hacemos eso, depositamos nuestra fe y nuestra confianza en hombres. Depositamos nuestra fe y nuestra confianza en cosas, en métodos, en ritos. Yo he escuchado predicadores en nuestra organización decir: nomás tienes que, tú nomás di aleluya, 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 aleluya. Tú dilo, aleluya, aleluya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí no está nada, hermanos. Y perdónenme si digo algo que no les agrade, pero podemos seguir siendo hermanos. Vamos a decir lo que está escrito.
O hay métodos. Yo miré en la televisión un método, un señor que dijo en inglés, I'm going to teach you how to get the Holy Ghost. Y ahí en la pantalla él estaba dando sus pasos de cómo recibir el Espíritu Santo. Como que si nosotros, hombres pecadores, podemos manipular a Dios. Cuando la Biblia dice que Dios es el que derrama de su Espíritu. El que bautiza es Jesús. Porque Él tiene la autoridad. A Él se le ha dado la potestad. Entonces, hermanos, usted no ande tras eso. Jesús dijo, el que tenga sed venga a mí y beba. Y luego dice, el que creyere en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces, miren cómo termina esa frase, el que creyere en mí, como dice la escritura. Para hacer eso, hermanos, tenemos que conocerlo. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad. ¿Usted quiere ser libre de los agobios de la religión, de creencias falsas? Conozca la palabra de Dios. Entonces Jesús bautiza con Espíritu Santo. La segunda pregunta, ¿qué era, hermanos? ¿Recuerdan? ¿Quiénes reciben el Espíritu Santo? ¿O para quiénes es el Espíritu Santo? Bueno, si seguimos en ese pasaje ahí donde estábamos, ahí en Juan, Jesús dice que el que creyere en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto lo dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es para los creyentes. Es para los que creen en Dios, para los hijos de Dios. Porque también ahí hay un gran error que yo lo he escuchado. He escuchado de personas que dicen que Dios le dio el Espíritu Santo a todos. Llegan los jóvenes al campamento y todos reciben el Espíritu Santo y al siguiente día están en pecado. ¿Cómo es posible? Para el otro miércoles vamos a hablar un poco más de eso. El Espíritu Santo produce algo. Produce frutos del Espíritu. Entonces, si no hay fruto del Espíritu, ¿cuál es la conclusión? No hay Espíritu Santo. Así de fácil. No podemos atribuir, hermanos, lo que a veces todo lo que vemos o lo que escuchamos a veces del púlpito. Amén. Porque eso sucede. Hoy día todos reciben del Espíritu Santo. Pero vamos a ver ahorita lo que dice la Biblia. Amén. Miren, vayamos a Efesios, capítulo 1. Ya conocen este pasaje. Efesios capítulo 1, verso 13.
¿Cómo dice? En Él. ¿Quién es Él? En Jesús, amén. En Él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de qué? Y habiendo ¿qué? Noten el orden. Noten el orden. Se escuchó el evangelio de salvación. Oyeron el evangelio de salvación y luego habiendo creído. ¿Sí ven el orden? Como dice en Romanos, ¿cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Cómo se puede creer de quien no conocemos, no hemos escuchado? No se puede. Entonces, habiendo creído en Él, en Jesús, ¿cómo termina diciendo? ¿Fuiste qué? ¿Con qué? Y luego para que de veras lo entiendas, ¿cuál Espíritu Santo? ¿El de qué? El de la promesa, el de Joel, capítulo 2, verso 28. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Por si no, para que no quede confusión. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Noten que no dijo cuando hablaste en lenguas, porque esa es otra confusión, pero lo vamos a dejar para el otro miércoles. Dice, cuando creíste al evangelio de salvación que escuchaste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Que quede claro. Miren la palabra que usa, es la palabra sellados. Es como cuando marcan el ganado. Agarran un metal, un fierro y lo calientan. Viene el ganado y lo sellan. Y ese sello da indicación de ¿qué? De propiedad. Entonces, a los que creen, a los que han creído de todo corazón, a los que son hijos de Dios, Dios los ha marcado con su Espíritu Santo como su propiedad. A todos los que tienen el Espíritu de Dios, usted es propiedad de Dios. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Usted está marcado. Y cuando venga Jesús a levantar a su iglesia, va a buscar esa marca. ¿Quién está marcado? Amén, hermano Juanito. Entonces, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Los que creen en el Señor Jesucristo, hermanos, son sellados con el Espíritu Santo. Y luego, como nos dice Juan, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, que son los que reciben el Espíritu Santo, los que han creído, hermanos. Y luego termina diciendo que no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Que es el Espíritu Santo de Dios que trabaja en nosotros, que mora en nosotros, que nos transforma, que nos capacita para hacer lo que es recto delante de Dios. Miren allá en Gálatas capítulo 4. Gálatas 4, verso 6. A ver, ¿cómo dice ahí? Y por cuanto sois ¿qué?
hijos. ¿Qué sucede? ¿Dios qué hizo? Dios envió ¿a qué? A vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Por cuanto qué? Por cuanto sois hijos. Porque usted es hijo de Dios, hija de Dios. Dios ha enviado a su corazón el espíritu de su Hijo. ¿Ya ven eso? Qué importante es esa parte. Y luego termina diciendo en el verso 7: así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es para los hijos. Vayamos ahora otra vez a Juan, capítulo 14, verso 15. Jesús habla del Espíritu Santo en 3 ocasiones. Y están registradas en Juan. También hace una mención de ello en Lucas, en Marcos y en Mateo. En relación a la oración, rápidamente menciona cuando dice que si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial os dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Pero está hablando ahí de la oración y de la buena voluntad de Dios, que Él es bueno y Él da de su Espíritu a sus hijos. Pero cuando se habla de lo que es el Espíritu Santo y lo demás, lo relata Juan, Jesús hablando ahí en Juan. Entonces, Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y luego que dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y vamos a tratar de aclarar este punto un poco más. Amén. Porque así a primera vista, cuando uno lo lee y dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, aquí parece como que hay otro, ¿verdad? Así a primera vista, así se ve, así se entiende. Pero cuando tomamos todos los pasajes de la Biblia y los ponemos en la luz, nos damos cuenta que está hablando del mismo Espíritu. No hay otro Espíritu. Solamente hay un solo Espíritu, hermanos. Si notaron, acabamos de leer ahí en Gálatas, por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo. ¿Sí notaron eso, verdad? Allá en Romanos 8 nos dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Noten que ahí está hablando del Hijo, de Cristo. Está hablando del que tiene el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Allá en Efesios leímos, cuando creíste fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Aquí ahora ya menciona Espíritu Santo, ya no menciona el Espíritu del Hijo. Y luego allá en 1 Corintios dice, no sabéis, perdón, en Timoteo dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Otra vez, ahí menciona el Espíritu Santo, todas letras mayúsculas. Entonces, y después leemos en 1 Corintios, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios, aquí ahora es el Espíritu del Padre, y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y luego leímos en Joel y en Hechos que en los posteriores días, dice Dios,
Allá en Joel leímos, ¿quién estaba hablando? Jehová. Jehová es el Padre. Dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que se cumplió el día de Pentecostés. Bueno, si contamos todo esto, pues aquí ya son 3 espíritus, hermanos. Entonces, ¿cuántos espíritus tenemos en nosotros? Los que son buenos para las matemáticas. Jesús está diciendo, yo voy a rogar al Padre para que mande otro consolador. Ahora ya son 4. ¿Verdad que no? Es que si es el mismo, no hay problema. Si es uno, se entiende bien la frase. Porque miren, allá en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 13, ¿cómo nos dice ahí? Porque por un ¿qué? Fuimos todos ¿qué? En un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber ¿qué? Un solo espíritu, hermanos. Es el mismo. Cuando Jesús menciona que va a rogar al Padre para que envíe otro consolador, está hablando de otra forma de operar. Otra forma como Dios va a operar en los tiempos después de que Jesús ya no esté en tierra. Por eso Jesús mismo dijo, no os dejaré huérfanos, mas vendré a vosotros. Amén. Entonces otro consolador, hermano, no está hablando de otro. Está hablando de otra forma como Dios va a manifestarse en las vidas de los creyentes. Y lo vamos a ver más claro. ¿Cómo sigue diciendo? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Estábamos allá en Juan, ¿verdad? Juan 14:15. Juan 14:15. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Verso 17. Ahora miren cómo dice aquí, el espíritu de ¿qué? El consolador es el espíritu de verdad. ¿Quién fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad? ¿Quién dijo esas palabras? Porque Cristo es la verdad. Entonces, para que esté con vosotros para siempre el espíritu de verdad, el cual el mundo ¿qué? Ahí está, hermanos. El mundo, el incrédulo no puede recibir el Espíritu Santo. Porque el Espíritu, leímos en Gálatas 4:4 que el Espíritu, por cuanto sois hijos, Dios mandó a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Entonces tienes que ser hijo, tienes que creer, ser creyente, porque cuando creíste, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, Efesios 1:13, ¿verdad? Lo leímos anterior. Entonces, el mundo no puede recibir el Espíritu, hermanos. Dios no va a habitar en vidas pecaminosas. No puede. Tiene que habita en vidas redimidas, en vidas que han sido limpiadas por la sangre de Cristo. Amén. No vidas perfectas. No dije perfectas, sino vidas redimidas, compradas, lavadas por la sangre de Cristo. Y luego, a ver, ¿cómo nos quedamos? El cual el mundo no le puede recibir porque no le ve. No le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis. La pregunta es, ¿cómo es que le conocían? ¿Cómo es que conocían al Espíritu de verdad, al otro consolador? Porque no estaba en ellos todavía. ¿Cómo termina diciendo ahí? A ver, mira, después dice, porque mora con vosotros.
que trae otra pregunta. ¿Cómo es que mora con ellos? No le habían recibido. ¿Cómo termina diciendo? ¿Y estará? O sea, si va a estar en ustedes, significa que ahorita no está. Pero ¿cómo es que moraba con ellos? ¿Cómo es que le conocían? Ahí está la pregunta. Son las preguntas que tenemos que contestar cuando estamos leyendo el texto. No nomás leer que va a rogar para que venga otro consolador. Si seguimos leyendo todo, se va entendiendo. Amén. Entonces miren, el Espíritu de Dios habitaba en Cristo. El Espíritu del Padre habitaba en Cristo, que es el mismo Espíritu, porque solo hay un Espíritu y todos hemos sido bautizados por Él. Este Espíritu habitaba en Cristo, y mientras Cristo estaba con ellos, Cristo podía decir: ustedes le conocen, porque mora con vosotros. Porque ahí estaba con ellos. Vivió con ellos 3 años. Comía con ellos, dormía con ellos ahí por 3 años, entrenándolos para lo que iban a hacer ellos después. Entonces después, cuando Jesús ascendiera al cielo, el mismo Espíritu iba a venir y morar en ellos. Por eso termina diciendo: y estará en vosotros en el día del Pentecostés. Y vamos a ver si podemos explicar esto un poco más. El hermano Medel tocó un poquito de esto, pero vamos a ver si podemos añadirle un poco. Juan 4:24 nos declara algo. Nos dice que Dios es Espíritu. Dios no está limitado al mundo físico. Él no está limitado a un cuerpo como yo. Yo estoy limitado a estar aquí presente a ustedes, y ahorita no me encuentro en China. Ustedes pensarán que esté allá, pero no estoy. Aquí estoy, hermanos. Al que ustedes ven, ese es el verdadero. Pero Dios no está limitado ni al tiempo, ni al mundo físico, ni a nada. Amén. Entonces, Espíritu es su esencia, es su naturaleza. Esto es lo que es Dios. Dios es Espíritu. Por eso Dios podía estar en Jesús y al mismo tiempo estaba en todo el universo, y al mismo tiempo se podía escuchar una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oír. ¿Por qué? Porque Dios puede estar en Jesús, en el universo y donde Él quiere estar, porque Él es Espíritu y no está confinado al mundo físico. Él trasciende todo lo que es el mundo físico. Él está en el universo y fuera del universo. Para nosotros eso es difícil de comprender. Nuestra mente estalla, no la entiende porque somos finitos. El hermano Medel creo que hizo la pregunta, o el hermano Juanito, no sé qué, que si fuésemos hormigas. ¿Quién fue el que habló de las hormigas? Hermano Medel. Que si fuésemos hormigas, ¿cómo Dios se comunicaría con nosotros? ¿Recuerdan cuando el hermano Medel dijo? ¿Estaban poniendo atención? Si nosotros quisiéramos comunicarnos con unas hormigas, pues nos tuviéramos que hacer hormigas, hacerme una hormiga para comunicarme, porque si no, no me va a entender. Bueno, en una ilustración, así somos nosotros en comparación a Dios.
¿verdad? ¿Qué dijo el salmista? Soy más que un gusano. No soy nada. Dios trasciende todo. En una manera ilustrativa nos ve como hormigas. Y si Él quisiera comunicarse a nosotros en su plena sabiduría, no podemos comprender. Porque dijo, oh, ¿quién ha entendido la mente de Dios? ¿Verdad? Nadie. Nosotros no tenemos esa capacidad. Entonces lo que Dios hizo es que vino en una forma humana para relacionarse con nosotros, para poder abrirnos el camino y que entendiésemos. Entonces Dios trasciende el mundo y las limitaciones físicas porque Él es espíritu, hermanos. Ahora, uno de sus atributos es que Él es santo. Él es perfecto. Él es recto. Él es sin mancha, sin error. Él es santo. Entonces, Él es Espíritu Santo. ¿Ven la conexión? ¿Ah? Como dice en la Biblia, dice, no hay nadie santo como Jehová. Jehová es el santo de Israel. Ser santos porque yo soy santo. Pero ese es solamente un atributo. Como otro atributo, Él es poderoso. Él es amor. Así dice la Biblia, ¿verdad? Dios es amor. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es fiel. Pero estos son atributos. Él es santo. Entonces, en el Antiguo Testamento se conoce como Jehová. En el Nuevo Testamento como Padre. Pero es lo mismo. Él es el mismo. Porque Él es espíritu, Él no se ve. Él es invisible. Amén. Allá en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. Primera de Timoteo 6:16. Leamos ahí. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene ¿qué? Inmortalidad. ¿Y por qué Él es inmortal? ¿Y por qué Él es Padre de toda creación? Él es Padre eterno. Él es eterno. Él no muere. Él es inmortal. ¿Que habita dónde? Inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto. No dice que algunos. Ninguno de los hombres ha visto. ¿Ni qué? Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces hay que tener cuidado cuando decimos que Moisés vio a Dios. Moisés no vio a Dios. Porque hay una porción que dice que Moisés hablaba cara a cara con Dios como alguien habla con su amigo. Pero hay que entender lo que significa eso. Porque Dios mismo le dijo a Moisés, no hay hombre que vea a Dios y viva. El hombre que vea a Dios morirá. Entonces, hay que interpretar bien las escrituras. Amén. Entonces, acabamos de leer que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver a Dios. Amén. A ver, vayamos a 1 de Timoteo 3:16. Todos han escuchado esto. Entonces, miren, hermanos, este espíritu invisible que es santo se vistió de humanidad. Y ahí lo vemos.
indiscutiblemente. O sea, sin controversia, sin discusión. Grande es el misterio de la piedad. Dios, el único Dios, Jehová, el Padre, fue manifestado en carne. Ese Dios se vistió de humanidad. El único Dios. Vayamos a Colosenses 1:15. Creo que ahí todavía está más claro. Colosenses 1:15. Él, ¿quién es Él? Jesús. ¿Es la imagen de quién? Del Dios que no se puede ver, porque Él es espíritu. Entonces, Dios, el hombre, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego más adelantito, en el capítulo 2, verso 9. Colosenses 2:9. En Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él, ¿de quién habla otra vez? De Jesús, el hombre, la humanidad, la carne. En Él habita corporalmente. ¿Qué es corporal? Corpóreamente, en el cuerpo, en la carne. ¿Qué es lo que habita? Ahora, esta palabra, 4 letras, pero poderosa. Porque toda significa todo. No una parte, no una segunda parte, no una tercera parte, sino que en Él corporalmente habita todo lo que es Dios. En su totalidad habita en Él. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ese es un texto sumamente poderoso para nuestra doctrina de la unicidad. Muchos de nuestros hermanos que no creen como nosotros, ahí tienen problemas. No pueden contestar a esos pasajes. Usted tiene que saber esto. Sepa lo que ha creído. Sepa defender lo que cree. Entonces, vayamos ahí a 2 de Corintios 5:18. Y sé que me desvío un poco del tema, hermanos, pero es importante entender de qué está hablando Jesús cuando habla de que va a venir otro consolador. Entender de que es lo mismo. Amén. Estas doctrinas tenemos que tenerlas claras. 2 de Corintios 5:18 dice, y todo esto proviene de Dios, del Padre, quien nos reconcilió consigo mismo, o sea, a sí mismo, por medio de Cristo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Verso 19, que Dios, nuevamente el Padre, estaba en la carne, en el Hijo, en Cristo, la humanidad, y noten cómo dice, reconciliando consigo al mundo. No separa, no dice que Cristo reconciliaba al Padre, porque no hubiera dicho consigo, sino hubiera dicho reconciliando al. Entonces, si es consigo mismo, significa que es el mismo Dios reconciliando a sí mismo, porque no hay otro. Dios estaba en la humanidad, vestido de humanidad, en Jesús, reconciliando al mundo en la muerte de su Hijo. Porque Dios, el inmortal, no podía venir a morir por nosotros. Porque Él es eterno, Él es inmortal, Él no muere.
Y el sacrificio tenía que ser como nosotros. Porque así como nosotros participamos de sangre y de carne, era necesario que Él también participase de lo mismo. Tenía que ser como nosotros. Por eso dice que Él era hermano a nosotros. Porque Dios no podía venir a morir. Porque Él es inmortal. Que es otro pequeño error que a veces podemos cometer. A lo mejor hasta yo lo he cometido sin darme cuenta. Decir que Dios vino y murió en la cruz. Porque a veces nos puede escapar, ¿verdad? Dios vino y dio su vida por ti. Bueno, Dios no puede morir. Cristo, la humanidad. Amén. ¿Lo están entendiendo, hermanos? Les voy a dar un examen el otro miércoles. Entonces, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, porque en Jesús habita toda la plenitud, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Regresemos ahora, vamos a ir allá a Juan capítulo 14. El medio del día ni me había dado cuenta de la hora. Vamos a leer este último pasaje, hermanos, y vamos a seguirle después. ¿Sí? ¿O le paramos? ¿Ah? Ok. Hacemos este último pasaje y vamos a parar. Perdonen, hermanos, ni cuenta me di de la hora. Es que esto me emociona a mí, hermanos. Esto lo debe de emocionar a usted también. La palabra de Dios, esta es nuestra vida. Esto es lo que nosotros somos. Esto nos debe emocionar. Juan 14:7. Y aquí vamos a parar, hermano. Si me conocieseis, también a mi Padre. Este es Jesús, está hablando. Le está diciendo a sus discípulos: si ustedes me conocen, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Felipe, cuando escucha esto, se va para atrás. Wow. Espérame. ¿Cómo está eso, Jesús? ¿Cómo está de que conocemos? ¿Cómo dijimos? ¿Cómo es eso? Felipe necesitaba una aclaración, ¿verdad? ¿Y qué dice? Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Nomás muéstrame eso y con eso tengo. Y Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros. Y miren dónde Jesús se acomoda. O es real o es una grande blasfemia. Miren la posición que Jesús toma, la postura de que dijo, él dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Qué declaración. Y luego que dice: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y luego el verso 10: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Le dice: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino ¿por qué? Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por eso él dijo: las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, el Espíritu Santo que mora en mí, él hace las obras. Verso 11: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, porque nadie
podía hacer las obras que Jesús hacía, a lo menos que no fuese Dios. Hermanos, ahí le vamos a dejar. Amén. Pastor, Dios les bendiga, hermanos.